Hola, ¿cómo están? En este pequeño problemita vamos a seguir resolviendo problemas para determinar la corriente y voltaje en un circuito compuesto por resistores conectados en serie y paralelo. ¿De acuerdo? Veamos lo que pide el problema. El problema simplemente me dice, tienes un circuito y me pide el voltaje y resistencia en cada uno de los resistores. Bueno, pues vamos a resolverlo. Recuerden que la metodología que hemos estado utilizando para resolver este tipo de problemas es identifica, planea, ejecuta y evalúa. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué significa la identificación o qué es importante identificar? Bueno, recuerden que es importante identificar pues los datos del problema. Específicamente, primero, tenemos que identificar qué componentes y qué tipo de componentes tenemos, cuántos. Y claramente puedo observar que tenemos 5 resistores y una FEM, donde sus valores, tanto de resistencias como de la FEM, son conocidos. ¿Y cuál es la incógnita? Bueno, pues la incógnita en este caso es muy simple. Son los voltajes y corrientes en cada resistor. ¿De acuerdo? Bien, pues empezamos. Esta fue la identificación y ahora vámonos con la planeación. Planea. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Paso número 1, cuando tengo un problema de este tipo, siempre es recomendable hacer un esquema etiquetando adecuadamente los elementos. Adecuadamente los elementos del circuito. Una vez que haga el esquema etiquetando adecuadamente los elementos del circuito, lo siguiente que voy a hacer es determinar la resistencia equivalente. Paso a paso, no se puede determinar la resistencia equivalente de un circuito de este tipo en un solo cálculo. Tengo que determinar la resistencia equivalente tomando en cuenta conexiones en serie o paralelo. Si no tengo conexiones en serie o paralelo, pues no voy a poder determinar la resistencia equivalente. ¿De acuerdo? Bien. Paso número 3, una vez que tenga la resistencia equivalente, el siguiente paso será determinar la corriente total del sistema. La corriente total del sistema. Una vez que tenga la corriente total del sistema, lo siguiente que voy a hacer es simplemente, pues vamos a llamar a esta resistencia acá R1, a esta R2, a este R3, a este R4 y a este R5. Pude haberlas llamado de cualquier forma, pero bueno, esa es una forma que puedo hacer y esta es la FEM 1, solamente tengo una FEM. ¿De acuerdo? Ya tengo el primer paso que es el esquema con los elementos del circuito etiquetados. Y ahora el segundo paso me pide determinar la resistencia equivalente tomando en cuenta conexiones en serie y en paralelo. Y entonces aquí siempre hay que empezar con la conexión más evidente, más interna. Evidentemente, estos dos elementos puedo notar que están en paralelo. Entonces esa va a ser la primera conexión que a la que le voy a calcular su equivalencia. Entonces R1 y R2 están en paralelo. Al ser un par de resistencias en paralelo, yo sé que la resistencia equivalente entre ellas dos se puede calcular como el producto de las resistencias entre la suma de las resistencias. ¿De acuerdo? Entonces será R1 R2 entre la suma R1 más R2. ¿Sale? ¿Quién es R1? Pues ahí se ve que son 10 ohms. ¿Quién es R2? Pues ahí se ve que son 5 entre 10 más 5. Hago esta cuentita en mi calculadora y esto me da 3.33 ohms. Ya tengo la primera resistencia equivalente. Siendo así, ese elemento verdecito de ahí lo puedo sustituir por un solo resistor y todo lo demás permanece intacto. Este sería mi circuito equivalente, donde esta R se sustituye por la equivalente entre 1 y 2, las demás quedan completamente iguales. R4. Este es R3, perdón. ¿Sale? Bien. Ahora, en el nuevo circuito equivalente, ya puedo ver otra conexión. Puedo ver con claridad que estos dos están en serie. Bueno, pues calculo la equivalencia entre esos dos. Entonces, R12 y R5 están en serie. Y la resistencia equivalente de un par de resistores en serie,
yo sé, le voy a llamar R125, es la suma de las dos resistencias. Entonces, ¿cuánto vale R12? Pues la acabo de calcular aquí, vale 3.33. ¿Y cuánto vale R5? Pues lo voy a ver en el dibujo. R5, ahí dice que vale 4 ohms. Sale, más 4 ohms. ¿Cuánto da esto? Pues da 7.33 ohms. Ya tengo entonces ahora la resistencia equivalente a esas partes de resistencias encerradas en rosita. Ahora el circuito, puedo sustituir esas dos por una sola y todo lo demás permanece igual. Esta es R125, la de abajo es R3, esta de aquí que permaneció también sin cambio es R4 y la FEM que tampoco tiene cambio. Vale. Ahora, ya con este circuito nuevo, puedo ver otra vez una conexión. Estas dos claramente están en paralelo. Entonces ahora puedo calcular la resistencia equivalente de ese par de resistores en paralelo, que le voy a llamar 1, 2, 3, 5. ¿De acuerdo? Sale. Entonces digo, R5 y R125, perdón, R3, si es R3 la de acá, y R125 están en paralelo. Al estar R3 y R125 en paralelo, pues su resistencia equivalente, que voy a llamar R1235, será el producto entre la suma de las resistencias. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale R3? Bueno, me voy a fijar. R3 ahí dice que vale 3 ohms. Sale. 3 ohms. R15 es la que acabo de calcular aquí arribita. 7.33 ohms. Sobre la suma, que son 3 ohms más 7.33 ohms. ¿Cuánto da esto? Bueno, pues hago mis cuentas y esto me da 2.13 ohms. Ya tengo entonces una nueva resistencia equivalente. 2.13 ohms. Y entonces este circuito, esa par de resistencias encerradas en moradito, las puedo sustituir por una sola, que se llamaba R1235, y la R4, pues hasta el momento, no tiene cambios. Por último, puedo identificar que estas dos resistencias están en serie. Entonces la resistencia equivalente entre ellas dos, pues simplemente es la suma de las resistencias. ¿Sale? Entonces digo, R4 y R1235 están en serie. Por lo tanto, su resistencia equivalente, que voy a llamar R12345, es decir, ya la equivalente de todas, es la suma de las dos resistencias. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale R4? Pues lo voy a ver. R4 valía, ahí dice en el dibujito, 2 ohms. ¿Correcto? Anoto. Entonces serán 2 ohms más R1235, que equivale, aquí la acabo de calcular, 2.13 ohms. Claramente esto da 4.13 ohms. Esta es la resistencia equivalente de todo el sistema. La resistencia equivalente de todo el sistema, que también la puedo llamar R12345, como ustedes gusten, vale .13 ohms. Ya tengo la resistencia equivalente del sistema. ¿De acuerdo? Bueno, pues como ven es muy fácil, a lo mejor un poquito largo, pero es muy sencillo. Y ahora, ¿en qué voy de mi metodología? Bueno, mi metodología ya determiné la resistencia equivalente. Y el siguiente paso me dice determine la corriente total del sistema. ¿Cómo voy a determinar la corriente total del sistema? Muy, muy fácil. Para determinar la corriente total del sistema voy a utilizar esta expresión. B igual a RI. Si despejo I, me da simplemente BS entre R. Quiere decir entonces que la corriente total del sistema será el voltaje total entre la resistencia equivalente. ¿Cuánto vale el voltaje total del sistema? Pues si ustedes se fijan, el voltaje no tuvo ningún cambio. Entonces sigue valiendo lo mismo que al inicio, 8 volts. Perfecto. Entonces aquí serán 8 volts entre la resistencia equivalente que la acabo de calcular y ahí está arribita, vale 0.4.13 ohms. Hago ese cálculo y determino la corriente total del sistema que me da 1.94 amperes. Esta es la corriente que circula por ese circuito. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿En qué voy de mi metodología? Vamos a ver. En mi metodología ya determiné la corriente total del sistema. Y ahora voy a distribuir la corriente en cada resistor tomando en cuenta las conexiones. No lo puedo hacer todo de un solo cálculo. Tengo que ir haciéndolo paso a paso. ¿Cómo los voy a ir distribuyendo? En el sentido opuesto en cómo fui calculando las resistencias. Quiere decir que si aquí calculé este circuito que contenía un solo resistor y una sola FEM 1 y resistencia equivalente,
Ya tengo la corriente, ahora la voy a ir distribuyendo así, dependiendo de la conexión. Entonces me puedo dar cuenta que la primera conexión que tengo que distribuir es entre R4 y R1235 que están en serie. Pero yo sé que si dos resistores están en serie, la corriente en ellos dos es la misma. Y es la misma que su resistencia equivalente. Ah, bueno, anoto eso. Entonces digo, ajá, R1235 y R4 están en serie. Entonces, la corriente en 1235, la corriente en 4 es la misma corriente que en su resistencia equivalente, que es la total. Y es 1.94 amperes, como lo acabo de calcular acá. También necesito los voltajes, entonces calculo voltajes en cada resistor con la expresión conocida V igual a RI. Entonces, por ejemplo, B1, 2, 3, 4, 5, perdón, 1, 2, 3, 5 será simplemente la resistencia 1, 2, 3, 5 por la corriente que circula por ese resistor. ¿Cuánto vale la resistencia 1, 2, 3, 5? Pues vamos a verlo aquí, lo calculé. Aquí está, la resistencia 1, 2, 3, 5 vale 2.13 ohms. Ah, bueno, lo anoto. Entonces aquí será 2.13 ohms por su corriente, que acabo de determinar que vale 1.94 amperes. Calculo este voltaje. Hago esa operación y el voltaje en 1235 me da simplemente 4.13 volts. Ya tengo este voltaje. Hago lo mismo para la resistencia 4. El voltaje en 4 será su resistencia por su corriente. ¿Cuánto valía la resistencia 4? Ah, pues me voy a buscarlo aquí en mi esquema. La resistencia 4 era de 2 ohms. Aquí dice, sale. Lo anoto aquí abajo. Entonces eran 2 ohms por 1.94 amperes. ¿Cuánto me da 2 ohms por 1.94 amperes? Hago mi cálculo y me da 3.88 volts. ¿De acuerdo? Ya lo tengo. Noten lo siguiente. Noten lo siguiente. Si sumo el voltaje 4 más el voltaje en 1, 2, 3, 5, lo hago. 4.13 más 3.88, ¿cuánto me da? Pues me da 8.01 volts. Este voltaje tiene que ser igual al total de la resistencia equivalente entre esos dos, por las mismas características de la conexión en serie. Y es así porque es precisamente el voltaje de 8 volts, el voltaje total del sistema. Deben de cumplirse estas relaciones. Si no se cumplen, algo estuvo mal calculado. ¿De acuerdo? Bien. Sigo. Entonces ahora ya tengo la corriente y voltaje de este circuito, de este azulito. Y ahora voy a distribuir en este moradito. Quiere decir que el voltaje en 1, 2, 3, 5 lo voy a dividir en 3 y en 1, 2, 5. Pero me puedo dar cuenta que la resistencia 3 y la resistencia 1, 2, 5 están en paralelo. Como están en paralelo, el voltaje en cada uno de ellos es el mismo y es el mismo que su resistencia equivalente. Ah, bueno, lo noto. Entonces digo, ajá, R3 y 1, 2, 3, 5 están en paralelo. Entonces, el voltaje en 3 y el voltaje en 1, 2, 5 es el mismo que el voltaje en 1, 2, 3, 5. Y lo acabo de calcular aquí. Es 4.13 volts. Sale. Y ahora determino las corrientes. Calculo corrientes. ¿Cómo calculo corrientes? Pues con la misma expresión V igual a RI, donde tengo que despejar I. Simplemente me da V sobre R. Entonces la corriente 3 vale voltaje 3 entre resistencia 3. ¿Quién es el voltaje 3? Pues acabo de determinar que vale 4.13 volts. ¿Y quién es la resistencia 3? Me voy a verlo en mi esquema. Ya no me acuerdo. Bueno, la resistencia 3 aquí dice que es de 3 ohms. Sale. Lo anoto. 3 ohms. Entonces hago mi cuenta de 4.13 volts entre 3 ohms. ¿Cuánto me da 4.13 volts entre 3 ohms? Pues me da 1.38 amperes. Ya tengo la corriente y voltaje en la resistencia 3. Ahora repito este procedimiento para la corriente en el resistor 125. Simplemente será el voltaje en 125 entre la resistencia 125. ¿Quién es el voltaje en 125? Pues aquí está, lo acabo de determinar. 4.13 volts. Entre la resistencia 125. Me voy a ver en mi procedimiento cuánto me dio la resistencia equivalente entre 125. Y aquí veo, la resistencia 125 me dio 7.33 ohms. Sale, lo anoto ahí abajo. Entre 7.33 ohms. ¿De acuerdo? ¿Cuánto me da esto? Pues me da 0.56 amperes. Muy bien. Noten lo siguiente. Note que si sumo las corrientes,
¿Cuánto me da? Si sumo las corrientes, me da 1.94 amperes, que es la corriente que pasa por la resistencia equivalente. Así debe ser. ¿De acuerdo? Muy bien, sigo. Ahora, ¿qué acabo de hacer? Acabo de hacer lo siguiente. Ya tengo corrientes y voltajes en este circuito moradito. Y ahora lo que voy a hacer es pasarme a este circuito rosita, donde la resistencia 125 se separa en la resistencia 12 y la resistencia 5, que claramente están en serie. Yo sé que para un par de resistencias en serie la corriente es la misma y es la misma que su resistencia equivalente. Bueno, pues lo hago. 1, 2 y 5 están en serie. Entonces, R12 y R5 están en serie. Entonces, la corriente en 1.2 y la corriente en 5 es la misma que en 1.2.5. Y aquí la acabo de calcular, vale 0.56 amperes. Y ahora calculo voltajes con la misma expresión que he estado utilizando hasta el momento. V igual a RI. Por lo tanto, voltaje en 1.2 será simplemente su resistencia por su corriente. ¿Quién es la resistencia 1.2? Pues me voy a mi procedimiento a ver dónde calculé la resistencia equivalente entre 1 y 2. Y aquí está. Vale 3.33 ohms. Sale, lo anoto. Entonces es 3.33 ohms por la corriente que pasa por la resistencia 1.2, que le acabo de determinar, 0.56 amperes. Hago esta cuenta. ¿Y cuánto me da? Meto eso en mi calculadora. Y eso me da 1.86 volts. Sale. Ahora, hago lo mismo para la resistencia 5. El voltaje 5 simplemente es R5 por I5. ¿Cuánto era R5? No me acuerdo, me voy a mi dibujito. En mi dibujito me marca que la resistencia 5 valía 4 ohms. Ahí está, 4 ohms. Entonces, pues anoto ese resultado. Ok, la resistencia 5 vale 4 ohms. Entonces, este producto me quedará 4 ohms por la corriente que atraviesa esa resistencia, que acabo de decir que es 0.56 amperes. Hago esa cuenta y esto me da 2.24 volts. ¿De acuerdo? Otra vez, noten que la suma de estas dos me tiene que dar el voltaje en 1.25. Y así es. ¿De acuerdo? Bien, sigo. ¿Qué acabo en dónde voy en mi distribución de corrientes? Pues ya tengo las corrientes y voltajes en este circuito equivalente rosita. Entonces ahora lo último que voy a hacer es distribuirlo en este circuito equivalente verde. Puedo darme cuenta que R12 se separa en R1 y en 2. En R1 y en R2. Y R1 y R2 están en paralelo. Como están en paralelo, el voltaje en cada uno de ellos es el mismo, y es el mismo que el voltaje en su resistencia equivalente. ¿Sale? Anoto eso. Entonces, R1 y R2 están en paralelo. Entonces, el voltaje en 1 y el voltaje en 2 son iguales, y son iguales al voltaje en su resistencia equivalente que acabo de calcular acá. 1.86 volts. Calculo corrientes con esta expresión donde despejo I. Bueno, ya casi termino. Y 1 será entonces B1 entre R1. B1 es 1.86 volts y la resistencia 1, si ustedes se acuerdan, ¿cuánto valía? A ver, me voy a mi dibujito. La resistencia 1 valía 10 ohms. Y la resistencia 2, 5. Sale. Me llevo todo eso. Entonces la resistencia 1 valía 10 ohms. O sea, al hacer 1.86 entre 10, pues esto me da 0.186 amperes. Y 2 me da B2 entre R2. ¿De acuerdo? El voltaje es el mismo, 1.86 volts, y dijimos que esto era 5 ohms. Al hacer esta operación, esto me da 0.372 amperes. Obviamente la suma de esas dos me tiene que dar la corriente que pasa por 1.2, que es 0.56. ¿De acuerdo? Pues ya terminé. Ya nada más resumiendo, vamos a anotar en una tablita todas las corrientes y resistencias, todas las corrientes y voltajes que pasan por las resistencias. Entonces aquí tengo R1, R2, R3, R4 y R5. Y hacemos una pequeña tablita donde tenga el resumen de todo lo que acabo de obtener. Entonces aquí tendré corrientes y resistencias. Perdón, corrientes y voltajes. Muy bien.
¿Cuánto me dio la corriente 1? Pues aquí la puedo calcular. 0.186 amperes. La corriente 2, 0.372 amperes. El voltaje 1, 1.86 volts. Y el voltaje 2, 1.86 volts. Vámonos con R3. ¿Cuánto me dio la corriente y el voltaje en 3? Me fijo. Aquí tengo la de 5. Mejor hago la de 5 primero. Voltaje en 5, 2.24 volts. Sale. 2.24 volts. Y su corriente, me fijo aquí en el resultado, su corriente es 0.56 amperes. Perfecto. Ok, me sigo fijando cuáles son los datos que voy obteniendo. Acá tengo la de 5. La de 3. Su voltaje es 4.13 volts y su corriente es 1.38 amperes. 1.38. 4.13 volts. Y además me falta la 4. La 4, me voy a fijar en mi problema, donde la encontré. Me da una corriente de 1.94 y un voltaje de 3.88. Sale, lo anoto. 1.94 y 3.88. Ya tengo entonces todos los datos que quería yo calcular. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y ahora cómo voy a comprobar que mis resultados sean o no correctos? Pues igualito que les he mostrado en otros videos, voy a utilizar el simulador FET, que tiene un pequeño laboratorio de circuitos, muy sencillo, pero me sirve para determinar las corrientes y resistencias de este circuito específico. Vamos al laboratorio. Bueno, aquí ya tengo el laboratorio de FET donde yo ya armé el circuito que estábamos analizando. Ya puse amperímetros que me miden la corriente en cada una de las posiciones de las resistencias para determinar qué corriente atraviesa cada resistencia. Los voltajes no los estoy midiendo, pero puede hacerse muy fácilmente. Entonces aquí tengo ya claramente, puedo observar que las corrientes que yo obtuve y las corrientes que son las correctas de acuerdo a esta simulación, pues son las mismas. De esa manera entonces puedo comprobar que los resultados que obtuve son correctos. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que les haya gustado, espero que les haya parecido sencillo y más información en posteriores videos. Nos vemos.